El propósito de este libro, no estoy solo, es ayudarles a que vean a Jesús en sus desiertos, en sus pruebas, en sus momentos difíciles, oscuros y dolorosos de la vida. Y lo que me inspiró fue ver este versículo en Hebreos 4:15, donde dice, hablando acerca de Jesús, porque no tenemos en Jesús un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado o probado en todo según nuestra semejanza. Entonces Jesús, siendo Dios, tomó nuestra semejanza, nuestra humanidad, no solo para morir en la cruz, sino para experimentar en carne propia nuestras pruebas, nuestras debilidades, para entendernos. En la traducción viviente dice que Jesús comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos. Por eso el salmista dice en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque mi prueba haya sido o es tenaz, oscura, fría, lo que sea, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y de eso se trata, no estás solo. Y son como 20 capítulos y lo pueden leer de largo o pueden simplemente elegir el capítulo que más se aplica a sus vidas. No, por ejemplo, no estoy solo en mi necesidad de ser amado. No estoy solo cuando me juzgan. Y hoy en las redes sociales nos dan palo. Pero Jesús también experimentó lo mismo. Por eso tienes que aprender a tener discernimiento o dejar que el don del Espíritu Santo de revelación se manifieste en tu vida para que veas a Jesús cuando te están juzgando o lo que sea. Y además, para los que se están o se divorciaron, no estás solo en tu divorcio. Jesús te entiende. Jesús sabe lo que estás sintiendo o lo que sentiste. Entonces, en primer lugar, Jesús estuvo a tu lado el día en que naciste. Dice en Apocalipsis 12:4, cuando la mujer, y aquí está hablando de María, la madre de Jesús, estaba a punto de dar a luz, el dragón, es decir, el diablo, se plantó delante de ella para devorar a su hijo, para devorar a Jesús, tan pronto como naciera. Y eso mismo ha tratado de hacer el diablo, o trató de hacer el diablo con todos nosotros. Desde el momento en que naciste, él quiso destruirte. Porque esa es su esencia, él es el destructor. Y no solo eso, el momento en el cual fuiste concebido, un demonio fue asignado para hacerte creer que eres un perdedor, que no sirves para nada, que no eres importante. Quizás el sentimiento de tu mamá, bruta, quedé embarazada y ahora qué voy a hacer. O tu papá, pero ¿y qué pasó? Esas frases nos marcaron de por vida. Y algunos pensaron en el aborto. El simple hecho de pensar en asesinarte o en asesinarnos nos marcó de por vida. Pero lo lindo es que no estás solo. Jesús tuvo que enfrentar lo mismo desde antes de nacer. Pero para ser sanado tienes que ver que Jesús te entiende y tienes que permitir que Él entre en ese cuadro. El salmista dice en el Salmo 139:15, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. ¿Sabían eso? A medida que Dios te iba formando, así orejón, narizón o como sea,
Dios estaba ahí observando mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida está registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y luego el salmista dice, y esto es algo que nosotros debemos poder decir: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. ¿Sabías eso? Que Dios, cuando piensa en ti desde el día en que fuiste concebido, sus pensamientos eran preciosos. Por eso quiero que todos cerremos nuestros ojos y vas a pedirle al Espíritu Santo que te recuerde, o más bien que por medio del don de revelación te recuerde el día en que fuiste concebido o concebida, esos 9 meses de embarazo, el día que llegaste a este mundo. Y si lo que sientes en este momento es un frío, una presencia oscura, si lo que recuerdas es algo de dolor, vas a ver con el mismo don de revelación a Jesús a tu lado, diciéndote: no estás solo. Yo te hice con un propósito. Yo tengo grandes planes para ti. Y vas a dejar que el Señor sane ese momento. Porque muchos son fracasados porque nunca han sanado ese momento en el cual nacieron. Muy bien, vamos a abrir otra vez nuestros ojos. Número 2, Jesús estuvo contigo cuando te menospreciaron. Porque todos los que estamos aquí hemos sido menospreciados en algún momento de nuestra vida. Me imagino que tuvieron algún familiar rico que dijeron: ay, ahí vienen los pobres esos a comerse nuestro almuerzo de Navidad. No, porque lo invitan a uno a almorzar y luego lo tratan a uno mal, ¿o no? Todos tuvimos un tío rico o algún amigo rico que nos humilló. Quizás ese compañero del trabajo te humilló. Y aunque quizás no lo veas importante, eso te marcó de por vida. Esposas han sido menospreciadas por sus maridos. Y tristemente a veces aún maridos cristianos menosprecian a su esposa. Ay, es que eres fea, es que eres boba, es que... Y esas palabras te marcaron. Muchos padres hoy están siendo menospreciados por sus hijos. Ay, papá, si vas a hablar inglés, habla bien. Oh, él pagó un precio muy alto para traerte aquí a esta nación. No lo menosprecies. Él lo hizo para darte una vida linda. Y nosotros los latinos somos menospreciados aquí en Estados Unidos, ¿o no? Desde el momento en que entramos, y a los colombianos nos toca sacar ese pasaporte rojo. Qué oso, como yo tengo doble nacionalidad, yo saco el mío azul. Y mi esposa se me pega, que no me vean el pasaporte. No. Pero a veces cuando nos vamos a Sawgrass Mall, ¿es aquí o estoy en Dallas? No, bueno, uno de esos malls, no importa, aquí. No, mi esposa dice: venga, quédate a mi lado. ¿Por qué? Es que si estoy sola me tratan mal. Como yo tengo pinta de gringo, ¿no? Entonces ahí sí la tratan bien y no sé qué. Menospreciados. Y eso duele. Pero no estás solo. Jesús sabe lo que sientes. Yo me sentí menospreciado en el colegio por 2 razones. Una, porque era el único cristiano y nos trataban mal a veces. Pero la otra razón, por blanco. Yo odiaba salir en shorts.
¿Por qué? Porque en el colegio me llamaban Masato. Eso solo lo entienden los colombianos. Masato es una bebida blanca, horrible. Y se le pone canela. Me decían Masato con canela por mis pecas. Pues yo no sabía. A mí cuando vengo a Estados Unidos me encanta venir porque nadie me conoce. Y esta mañana en mis shorts salí. Y en todo lado pastor. Yo dije, no puede ser. Me iba a comprar una sudadera bien barata allá en Walmart para tapar esas piernas. Imagínense. Le mostré mis piernas a quién sabe cuántos que me conocían. Bueno, pero no estoy solo, Masato. Yo estudié en Cristo para las Naciones. Y allí, cada año, cuando sacaban, y esto estoy hablando de los mejores años de alabanza en el mundo entero, porque mucho del moverte alabanza se inició primero en Nueva Zelanda en los años 70, para los que no conocían, pero porque ellos fueron recopilando canciones de todas las iglesias. Pero luego Christ for the Nations, Cristo para las Naciones, tuvo una parte supremamente importante. Todas esas canciones de Juan Carlos Alvarado eran simplemente traducciones de Christ for the Nations. Y cada año cuando ellos sacaban el producto de alabanza en inglés, luego se hacía uno en español. El año antes que yo estuve fue cuando lo hizo Marcos Barrientos. Ahí comenzó a ser conocido. Entonces mi sueño era que en 1986 sería Andrés Corson. ¡Qué puro cuento! Y lo increíble es esto, que yo dirigía la oración de los latinos. Éramos como 40 que todos los sábados nos reuníamos a orar por Latinoamérica, y por gracia, unción o no sé qué, terminaba yo con la guitarra y yo era el que dirigía ese tiempo. Pero cuando eligieron como a 4 y a mí no, porque quizás ahí sí por gringo pensaron, no, ese tipo no sabe español, pero yo era el músico. En fin, aún así yo recuerdo que ayudé a los que eligieron con mi guitarra y luego con mi piano para que lo hicieran bien, pero me sentí menospreciado. Eso me dolió. Y quizás a ti sí, así te has sentido tú. En la iglesia en donde estuve casi toda mi vida también me menospreciaron. Pero o el Espíritu Santo no me lo dejaba ver, o yo era un atolondrado y no me daba cuenta de eso, hasta que mi esposa me dijo, pero es que aquí no te quieren. Le dije, no, sí, aquí no. Y me di cuenta, fue el momento en que todos comenzaron a pedir que yo fuera el pastor principal. Y en ese momento recuerdo que se reunió la junta. Y me imagino la reunión, no, que vamos a poner a ese. Nos va a cambiar aquí la música. Nos va a... no, ese es un revolucionario. Y también me menospreciaron por ser joven. Pero no estaba solo. Recuerdo que en ese momento el Señor me dijo, 1 Timoteo 4:12, y esta es una palabra para muchos de los que están aquí, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. Querido joven, tú tienes que ser mejor que el pastor López. Tienes que ser mejor en todo, en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Entonces, si te has sentido menospreciado en algún momento de tu vida, quiero que vuelvas a cerrar los ojos y el Señor te lo va a recordar. Pero quiero que sepas que no estás solo, porque Él sabe lo que estás sintiendo. En Isaías 53:3 dice que Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y no solo eso, proféticamente
Isaías dice acerca de nosotros, y como que escondimos de él el rostro, nos daba pena ser cristianos. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero Dios a ti te dice, Isaías 43:4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, aunque te menospreciaron por latino o por lo que sea, a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. En tercer lugar, Jesús estuvo contigo en tu pobreza. Y me imagino que la mayoría de nosotros en algún momento experimentamos el dolor de la pobreza, pero no estamos solos, porque Jesús también nació en un hogar pobre. No solo el hecho de nacer en un pesebre, sino también cuando Jesús fue presentado en el templo, la ofrenda que dieron fue la ofrenda que daban los pobres. Y todo esto, ¿para qué? Para entenderte. Ahora, yo soy hijo de misionero y como pues tengo pinta de gringo, casi todos creían que éramos ricos, pero no éramos ricos, éramos pobres. Hubo momentos en los cuales no hubo carne. Y por eso algún día voy a escribir un libro acerca de prosperidad, porque yo puedo decir lo de Pablo: yo sé vivir en la escasez, pero también sé vivir en la abundancia. Yo sé lo que es vivir con poco, y mucho de lo que hemos logrado como iglesia fue gracias a esa experiencia. No, yo no tengo una mentalidad de nuevo rico. ¿Por qué? Porque yo sé lo que era la pobreza. Mis papás oraban, Señor, porque nuestra entrada durante muchos años fue de $400 al mes. Ahora, hoy eso sería, hice el cálculo hace poco, y era como unos $1,200 al mes. Con eso no vive nadie. Y éramos una familia de 6 personas. Mi mamá hablaba de cómo cuando ellos se vestían o les tocaba ropa mala, y cuando estrenaban era porque misioneros llegaban con una maleta de ropa de segunda mano. Y yo sé gente aquí que, ¿yo qué voy a ir a comprar arroz? No. O yo pasé por Ross a ver qué me compraba. ¿Por qué? Porque sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Yo odio viajar porque no duermo. Pero aquí quiero darle gracias a su pastor que me puso en un super hotel. Esas almohadas, eso parecía. Está aquí nomás a 3 minutos. No, de hecho, cuando almorzamos con el pastor me decía que el gran problema que tienen las iglesias aquí en Estados Unidos es el parqueo, porque por cada familia vienen dizque en 3 carros. ¿Qué tal esos desgraciados? No, es que yo salgo antes que mi marido. Es que no, pónganse de acuerdo, no saben lo que nos cuesta. Entonces, como mi hotel quedaba, yo miré 3 minutos en carro o 20 a pie, yo casi me vengo a pie. ¿Por qué? Porque un parqueo aquí vale oro. ¿Pero por qué haría eso yo? Porque yo sé vivir en escasez y también sé vivir en abundancia. En el colegio yo recuerdo que todos mis amigos llegaban con tenis americanos y los míos puro Croydon para los colombianos. Imagínense qué oso. Entonces yo tachaba el nombre Croydon para que no lo vieran. O sea, es como poner Ross o algo así hoy. O en Chipas, no sé qué. Eso eran mis tenis. Por fin me compré unos finos. Pero como jugaba basquetbol tanto y tenía un juanete, al año ya tenía un hueco ahí.
Pero entonces, ¿qué hice? Me fui a un montallantas. Es donde arreglan las llantas. Y les dije, póngame eso ahí. El único problema era que pues no me mojaba las medias. Pero en el colegio no podía ser así. ¿Por qué? Porque se veía. Ahora, todo eso lo digo, no reímos, pero en ese momento no fue fácil. Para un niño no es fácil. Pero ¿sabe qué? No estás solo en tu pobreza. Dios te entiende. Dice Filipenses 2:7 que Jesús, aunque era Dios, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Wow. Jesús eligió, aunque era Dios, vivir en pobreza. ¿Para qué? Para entenderte. Pero no solo eso, sino que Él entiende a aquellos que en Venezuela eran ricos y aquí les tocó lavar platos. ¿Por qué? Porque Él era Dios y se hizo un esclavo. Jesús fue etiquetado como una persona de clase baja. Y a veces los latinos aquí nos ponen esa etiqueta. ¿Por qué? Porque venía de Galilea. ¿De Galilea? Para los de Judea, los de Galilea eran low class. Y Jesús lo hizo ¿para qué? Para entenderte. ¿De Colombia? ¿Acaso puede venir algo bueno en Colombia? Y eso nos duele. Pero no estás solo en tu dolor. Él fue conocido en Mateo 13:55 como el hijo del carpintero. ¿No? Yo sé que muchos aquí se avergüenzan de sus papás. No es que vendía lotería, no, o el panadero, o quién sabe qué. Pero ¿sabían que Jesús también fue habitante de la calle? Wow. ¿Para qué? Para entenderte. En Lucas 9:58 Él dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esto sucedió un día en que Él y sus discípulos pasaban por Samaria camino a Judea. Y cuando en Samaria se enteraron de que ellos iban camino a Judea, no lo dejaron quedarse en ningún lugar. Fue ahí cuando Él dijo: el Hijo del Hombre no tienen dónde recostar su cabeza. Es probable que esa noche Jesús tuvo que dormir como un habitante de la calle, ahí debajo de un puente o al lado de la carretera. ¿Y todo por qué? Para entenderte, para que sepas que no estás solo. Una cosa más, le tocó vivir de las ofrendas de otros. Cuando Dios me llamó a servirle, yo dije no. ¿Por qué? Porque toda mi vida como misionero nos tocó vivir de las ofrendas. Y a veces la gente no daba ofrenda. O si se lo daban, como a controlarlo. Ay, tan bonito el carro del pastor. Y es que Lexus. Pues la última vez que vine andaba una chatarra, ¿recuerdan? Por fin le compraron un Lexus. Pero a uno lo trata mal que porque anda en cierto carro. Eso es duro, eso es humillante. Pero no está solo en ese sentimiento. Y miren lo que dice Lucas 8:3. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús. No solo vivía Jesús de las ofrendas, sino de las ofrendas de las mujeres. ¿Y todo para qué? Para entenderte. Yo sé de muchos latinos que no son capaces de recibirle a uno un regalo. No, uno les regala algo. Yo he tenido zapatos que usé una vez nomás y los regalé. Y, ay, no. Yo no uso de segunda. Necesitan ser sanados. Pero ¿saben que a Jesús no se le notaba la pobreza?
Y así Dios, así quiere el Señor que seamos nosotros. Porque Él no permitió que la clase social determinara su valor. Jesús tenía buena autoestima y precisamente por eso se relacionaba con personas como Juana, la esposa de Chuza. Se relacionó con Mateo. Se relacionó con Zaqueo. Y también con el centurión o el oficial romano. Jesús tenía clase. Quiero que cerremos nuestros ojos. Y Señor, yo te pido que tú ministres aquí a todos aquellos que tuvieron que experimentar el dolor o el rechazo por su pobreza. Muéstrales que no están solos, que tú los entiendes, porque a ti también te tocó experimentar eso. Y especialmente aquellos que en Latinoamérica eran de clase, pero aquí a Colombia o aquí a Estados Unidos les tocó vivir como uno más. Muéstrales que no están solos, que tú sabes lo que se siente. Y no permita, Señor, que el menosprecio por la clase social los afecte. En el nombre de Jesús, amén. Número 4, ¿dónde está mi reloj? Ay, me queda un minuto. Ya estoy ahorita en ninja. No. Le doy 5 días. ¿Por qué? ¿Dónde me fue el tiempo tan rápido? Yo creo que en el saludo me los quitaron. Pero bueno, ahí corro. Jesús ha estado contigo en tus enfermedades. Ahora, yo reconozco que no le puedo decir a un enfermo que lo entiendo, porque no. Y no los entiendo porque no he tenido que sufrir muchas enfermedades. A veces me escalabro la cabeza, pero por bruto. Pero no puedo decirle, ay, lo siento mucho, porque o sea, yo hablo la verdad. Yo no, en esa área no soy empático. ¿Por qué? Porque no he sentido, no he experimentado ese dolor. Y a veces ya a mi esposa le da rabia, es que tú no me entiendes. Y no la entiendo. En su enfermedad, digo. En las otras áreas tampoco, pero en la enfermedad no la entiendo. Pero ¿saben qué es lo lindo? Que Jesús sí. Porque dice en Isaías 53, del 4 al 5, Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos curados. Número 5. Dios ha estado contigo en tus desiertos. Dice en Mateo 4:1 que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a la tentación. Ahora, cuando uno lee eso, uno dice, ¿pero por qué? Para que nos entienda. Él sabe lo que es pasar por el desierto. Y para nosotros los cristianos, el desierto es la prueba por la cual todos tenemos que pasar antes de entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Tú no puedes entrar a la tierra prometida sin pasar primero por el desierto. Lo único es que el tiempo en el desierto lo determinas tú. Y algunos por quejarse como los israelitas llevan más de 15, 20, 30 o 40 años en el desierto. Entonces aprendamos de Jesús. Él estuvo en el desierto, pero pasó la prueba del desierto. El desierto es el espacio entre la pobreza y la riqueza, entre la esclavitud y la libertad, entre la depresión y la salida de esa depresión, entre la enfermedad y la sanidad. En el hebreo, desierto, la palabra desierto es midbar, y midbar significa hablar. Entonces el desierto es el lugar en donde Dios nos habla. A la esposa de Oseas el Señor le dice, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Y en Deuteronomio 8:2 dice que durante 42 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Y dice ahí, para enseñarte. ¿Por qué? Porque el desierto es donde Dios te quiere enseñar.
cómo vivir en la tierra prometida. Pero en este caso, para enseñarte que la gente no solo vive de pan. Si el desierto es el lugar en donde Dios nos habla, pregunto, ¿qué te dijo Dios en el desierto? Y si no sabes qué te quiere enseñar Dios en el desierto, no estás listo para la tierra prometida. Por eso aprende a oír la voz de Dios. Dile, Señor, ¿qué me estás enseñando en este desierto? Mientras me llega la visa para un sueño, como diría Juan Luis Guerra. ¿Qué te está enseñando? Que no solo de pan vivirá el hombre, que en algún momento te equivocaste, que el plan de Dios no era que hicieras plata, que el plan de Dios al traerte a esta hermosa y bendecida nación no era, y cada uno debe saber qué les está diciendo Dios. No vives solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca del Señor. Wow. Ahora podría contarles muchas experiencias que he tenido en el desierto, pero les voy a contar la más difícil de todas. Y sucedió unos meses antes de iniciar nuestra iglesia. Porque yo creía, y es el problema con a veces los que fuimos levantados en hogares lindos, creemos que no tenemos que ser ministrados, que a nosotros no nos tienen que echar fuera los chuki, los demonios, que eso es para el endemoniado gadareno de la iglesia, ese sí. Pero yo no, yo me creía así, me creía muy santo, y yo estaba comprometido con mi esposa. No, o sea, yo sabía que ella era la perfecta voluntad de Dios para mi vida, pero nunca había sentido el que una niña, o que yo le gustara a una niña, porque yo me creía feo, y no solo me creía, era feo. Pero mi esposa me embelleció con sus palabras y con ropa, porque no hay gente fea sino mal arreglada. Yo usaba rojo y luego entendí que a los blancos el rojo se nos ve horrible, horrible. Y yo no sabía. Entonces ella me medio arregló, y de repente las niñas comenzaron a quererme, y además el púlpito embellece. ¿Sabían eso? Muchos de los que cantan aquí somos feos. Pero algo hace el poder, y yo no lo supe manejar. Y le abrí la puerta, me involucré emocionalmente con una niña. Y mi mamá me confrontó. Uy, le doy gracias a Dios por eso. Me confrontó y me dijo, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando con esa niñita? Cuando ella me dijo eso, dije, oh. Ahora, no hubo nada, pero me involucré, y esta niña también. Cuando mi mamá me confrontó, y por eso le doy gracias a Dios por mi mamá. Y cuando yo me casé le dije, mamá, gracias, porque soy el fruto de tus oraciones. Y creo que la vez pasada les hablé de eso, entonces no le incluyo esa historia. Pero cuando me confrontó, tomé decisiones. Sin embargo, y esto es algo que muchos no saben, el pecado nos alcanzará. La Biblia lo dice. Y atropellé a un borracho, y por eso en Colombia, cuando uno atropella a una persona, o en ese entonces lo llevan a uno a la cárcel de choferes. Pero Dios tenía un plan más grande todavía. Entonces, cuando fui, antes de ir a la cárcel de choferes, por alguna razón, no sé por qué, nos llevaron a la cárcel de la peor de Bogotá. No sé ni la diferencia entre Picota y Modelo. Fue una de esas. Porque en un testimonio dije Picota y en otro Modelo. Creo que fue Modelo. Bueno, en todo caso fuimos, nos tomaron las fotos, como si fuéramos criminales. Y yo venía como con 40 otros choferes, todos por atropellar a alguien, pero nos dejaron a 3 ahí. Los demás se fueron a la cárcel de choferes y a nosotros no. ¿Por qué? Porque en el mío decía lesiones personales, punto. No decía por accidente de tránsito.
Me dejaron en la peor cárcel de Colombia, una de las peores. Imagínense, con pinta de gringo. Yo no puede ser. Porque yo había oído historias. Y yo recuerdo que cuando me llevaron todos, yo me pido el gringo, yo me pido el gringo. Yo entré ahí como... Dije, yo salgo de aquí violado. Pero ahí comencé a ver la mano de Dios, porque me metieron en una celda con uno solo. Los otros en unas celdas como con otros 4. Dije, bueno, gracias, Señor. Y me metí ahí debajo. Él durmió en la segunda parte, yo en la primera. Y le dije, ¿y usted por qué está aquí? Me dijo, por matar a alguien. Dije, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero todo ese tiempo yo dije, con Dios no se juega. Cuidado. Esa noche todos en la iglesia hicieron guerra espiritual por las cadenas visibles, pero realmente estaban haciéndolo por las cadenas espirituales. Y yo supe que esa era la noche de victoria. Y gracias a esa experiencia aprendí a establecer límites. Y desde ese día hasta hoy me he cuidado en esa área. ¿Qué te quiere a ti enseñar Dios en tu desierto? Quiero finalizar con por lo importante que es. Y es que Jesús ha estado contigo aún en tus pecados, en tus tentaciones. Hace muchos meses hablé de uno de los grandes héroes de mi fe. Era un cantante cristiano, se llamaba Russ Taff. En los años 80 él fue lo top cristiano, ¿no? O sea, las mejores canciones de esa época las escribió él. Era de un grupo que se llamaba Imperials. Y luego salió solo. Y fue muy grande. Hablaba yo con Marcos Witt. Me dijo, ese fue mi héroe. Y una unción impresionante. Cuando él ministraba, ¡boom!, la presencia de Dios se manifestaba. Pero, y pueden ver la película de él. Salió en YouTube. Porque fue una película que iba a bendecir al mundo cristiano, pero el diablo no dejó que saliera. Por eso está gratis en YouTube, lo tienen que ver, porque cuenta cómo, debido a heridas en su niñez que nunca fueron sanadas, de repente un día, después de ministrar ante multitudes, llegó a la nevera o al hotel y abrió la nevera y ahí estaba el endemoniado alcohol. Su papá era borracho, su papá era alcohólico. Por eso yo no entiendo cristianos que consumen alcohol. Bajo el efecto del alcohol se destruyen iglesias, matrimonios, lo que sea. Lo tomó, digo, su gran enemigo era la tristeza, la depresión o algo así. De repente, ¡pum!, sintió que se le fue. Se tomó otra. Y así poco a poco se fue en el camino que muchos han elegido, sin saber que ese camino está llevando a muchos hoy al infierno. Se fueron por ahí, se tomó una y poco a poco su pecado era escondido. Nadie lo sabía. Hasta que finalmente salió a la luz y destruyó su vida, destruyó su ministerio. Pero la pregunta es, ¿pero por qué durante tantos años de alcoholismo que los cristianos no lo sabían, Dios lo usaba? Porque Jesús ha estado contigo aún en medio de tu pecado, aún en medio de tus tentaciones. Pero cuidado, porque en Mateo 5:13 dice que ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Y en Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Poco a poco el Espíritu Santo se va entristeciendo, hasta que finalmente ¡fum!, se va.
El Espíritu Santo estuvo con Sansón a pesar de que le gustaban las filisteas. Ojalá no haya ningún cristiano aquí que le guste una filistea esa. Porque sí, el Espíritu Santo siguió con él. Y cuando lo necesitaba, ¡bum!, venía. Y yo lo he visto en mi vida. Incluso yo lo vi en mi vida. No, antes de casarme tuve una novia y nos dimos un beso largo. ¿Y saben lo que pasa en un beso largo? Como cuando suceden cosas maravillosas. ¡Wow! Eso fue el cielo en la tierra. Y yo hice cosas que no debía. ¿Por qué? Porque yo no era un hombre casado. Y al día siguiente tenía que ministrar en la iglesia. Y me daba pena decirle al pastor, hoy no puedo. Y fui y ministré. Y la gloria de Dios se manifestó. La presencia de Dios se manifestó y yo no lo entendía. Pero ¿por qué si estuve dándole ese beso y no sé qué más? Aclaro por si alguien está pensando más allá, yo llegué virgen al matrimonio. ¿Sí? Pero hice cosas que no debía. Y al ver que Dios me hizo, yo hubiera podido pensar lo que muchos piensan. No, es que uno puede pecar y aún así predicar, y aún así tocar, y aún así lo que sea. Pero hay un momento en el cual el Espíritu Santo se va, así como pasó con Sansón. Ahora, es lo que nosotros llamamos la curva ancha del cristiano. Se inicia poco a poco. Sansón al comienzo no se iba. Y a Dalila y le insistió hasta que finalmente le cortaron el pelo. Y en ese momento el Espíritu Santo se fue de su vida. Uno no pierde la salvación cada vez que peca, porque si fuera así nadie sería salvo. Pero lo que pasa es que cuando un cristiano comienza a pecar, el Espíritu Santo se va enfriando al punto en el cual ya dejas de creer en Dios. Dejas de ir a la iglesia al comienzo, dejas de orar, dejas de leer la Biblia, pierdes tu pasión. Llega un punto en el que ya no te interesa.